Somos compañeros de Clínica Osteomuscular y del Tejido Tegumentario. En esta pequeña presentación les hablaremos sobre el reemplazo de cadera por Diana Sofía Rincón, María Camila Rojas Martínez, Sara Parra, Julián Florán y Sergio Steven Delgado. ¿En qué casos se requiere el reemplazo de cadera? Primero, fracturas por caídas. La fractura de cadera por caída es una lesión grave que produce mucho dolor y que puede impedir que las personas se desplacen. Es más frecuente en adultos mayores y en personas que padecen osteoporosis, una condición que debilita los huesos. La cabeza del fémur es uno de los puntos más frecuentes donde se produce la fractura, como podemos observar en la radiografía de cadera, específicamente al lado derecho del paciente. La artritis reumatoide. La artritis es la inflamación de las articulaciones. Hay diversos tipos, entre el más común está la osteoartritis, que, como podemos ver en la siguiente radiografía, se presenta desgaste del cartílago articular en el lado izquierdo de la cadera. Cuando el cartílago se desgasta por completo, los huesos se frotan uno contra el otro, produciendo mucho dolor. Luego tenemos los tumores óseos. La causa más frecuente de un tumor en el hueso es un tumor óseo benigno, aunque tanto los tumores benignos como malignos pueden crecer y afectar el tejido óseo sano. En la siguiente radiografía podemos apreciar cómo se ve un tumor óseo en ambas partes de la cadera. La displasia de cadera es la malformación de los huesos de la cadera, lo que puede producir a largo plazo desgaste precoz y artrosis de la cadera. En la siguiente radiografía podemos apreciar que la cadera derecha se encuentra normal con respecto a la cadera izquierda, que presenta una displasia de 25 grados. Entre otras causas tenemos la osteonecrosis, que es la muerte del tejido óseo debido a la falta del suministro de sangre. La osteonecrosis está asociada al uso de esteroides por tiempo prolongado y el consumo excesivo del alcohol. Generalmente se manifiesta en las personas de 30 a 60 años y afecta principalmente la cadera. Por último tenemos la artritis séptica. La artritis séptica es una infección dolorosa de las articulaciones. La infección puede provenir de los gérmenes que se propagan en el torrente sanguíneo desde otra parte del cuerpo. La artritis séptica también puede ocurrir cuando, debido a una lesión penetrante, los gérmenes ingresan directamente a la articulación. Procedimientos y materiales utilizados en el reemplazo de cadera. Ante el reemplazo de cadera, un cirujano retira las secciones dañadas de la articulación de la cadera y la reemplaza por una prótesis artificial que ayuda a reducir el dolor y mejorar la función. La implantación de una prótesis de cadera es una cirugía mayor que requiere de una buena anestesia para evitar el dolor al paciente y para relajar la musculatura de la zona. En función del tipo de cirugía, el tiempo previsto de duración y los antecedentes médicos del paciente, se puede optar por una anestesia general o por anestesia locorregional. En algunos pacientes se puede combinar la anestesia locorregional con el uso de sedantes para ayudarles a relajarse. El tiempo previsto para una cirugía de reemplazo de cadera depende del tipo de cirugía, primaria, de revisión, etc. y de la característica del paciente, estado general de salud, sobrepeso. En principio, una cirugía primaria de cadera debería durar entre 1 y 2 horas, aunque puede registrarse variaciones. Una vez el paciente ha sido anestesiado y el campo quirúrgico preparado, se practica una incisión en la zona a operar. La zona de abordaje puede variar en función de las características del paciente o de las preferencias personales del cirujano. Se expone la articulación de la cadera y se reseca el hueso necesario para implantar la prótesis. Generalmente se corta el cuello y la cabeza femoral y se fresa la parte más superficial del acetábulo pélvico. También se horada por parte del fémur con el fin de hacer hueco para insertar el vástago de las prótesis de cadera. Para todos estos pasos se emplean instrumentos diseñados a tal fin. El cirujano realizará lo que se conoce como una reducción de prueba, que consiste en situar en posición una prótesis temporal que le permitirá conocer el tamaño de los componentes que mejor se adapten a su anatomía. Una vez satisfecho con la elección, procederá a fijar en posición los componentes definitivos, en función de las características del paciente o las preferencias del cirujano. La fijación podrá ser mediante cemento óseo o por medio de implantes que usen una fijación biológica u osteointegración. Finalmente se procederá al cierre de todos los planos y de la herida quirúrgica mediante el uso de suturas y o grapas quirúrgicas. ¿Cuáles son los componentes principales de una prótesis de cadera?
Tenemos el vástago femoral, la cabeza femoral y la prótesis acetabular o cúpula. Los implantes de cadera se diferencian en función del material que se utilice para fabricarlos. Pueden ser de metal, como el acero inoxidable, como el cromo cobalto o el titanio, que se utiliza sobre todo para la fabricación del vástago femoral. Los polímeros, como el polietileno, un plástico muy duro y el más utilizado en el mundo. Se trata de una sustancia inerte y perfectamente biocompatible que se introdujo en la ortopedia en la década de 1960 como componente de la prótesis acetabular cementada. Cerámica. La cerámica es hoy una buena alternativa por su solidez. Se puede utilizar, por ejemplo, una cúpula de titanio y un inserto de cerámica. La parte móvil entre la prótesis de cadera femoral y la cúpula forman el llamado par de fricción. Es la parte más frágil de la prótesis, especialmente en términos de desgaste. Existen 4 posibles asociaciones: cerámica polietileno, cerámica cerámica, metal polietileno o metal metal. Cada par de fricción tiene sus desventajas y sus ventajas. El ortopedista elegirá el más adecuado atendiendo el criterio como la edad del paciente, las actividades físicas que practique, sus especificidades óseas, entre otras. Cabe señalar que en general no se recomienda el uso de implantes metal-metal. Algunas de las empresas que los fabrican decidieron entre 2010 y 2011 dejar de comercializarlos e incluso retirar los que no se habían utilizado por el bienestar de los pacientes. El problema provenía de que la fricción entre los diferentes elementos del implante podrían provocar el desprendimiento de pequeñas partículas de metal que luego pasaban a la sangre. En la articulación de la cadera, estas pequeñas partículas podrían causar reacciones alérgicas con dolor y lesiones locales. ¿Cuáles son los principales tipos de fijación? Como ya se ha evocado en la primera pregunta, la prótesis puede fijarse al fémur y al acetábulo mediante cemento quirúrgico o a través de recrecimiento óseo secundario, o sea, sin cemento o press-fit. Es común asociar un vástago femoral cementado a una cúpula no cementada. Las características de cada una de estas técnicas son las siguientes. El cemento quirúrgico. El cemento quirúrgico utilizado es un polímero acrílico, tarda 15 minutos en endurecerse y el resultado es una fijación sólida al instante. Sin cemento o press-fit. Las prótesis sin cemento, vástago o cúpula se estabilizan después de 6 a 12 semanas gracias a un fenómeno de recrecimiento óseo. Para contribuir a este recrecimiento óseo, la superficie de la prótesis suele recubrirse con una fina capa de hidroxiapatita, un componente mineral del hueso. El hueso adyacente identifica la hidroxiapatita como uno de sus componentes y actúa rápidamente sobre el recubrimiento óseo constructor de la prótesis. La hidroxiapatita puede obtenerse químicamente. Respecto a la vida útil de una prótesis de cadera, se sabe que en los últimos años ha mejorado mucho la vida útil de las prótesis. La proporción de prótesis que siguen siendo funcionales tras 10 años de uso es alrededor del 99% en pacientes de menos de 50 años. En pacientes mayores y por lo tanto más sedentarios se pueden observar cifras similares. Esto indica que la artroplastia de cadera es posible para pacientes de todas las edades. La vida útil de las prótesis depende principalmente de los siguientes factores: la edad, el índice de masa corporal y el nivel de actividad física del paciente. Sumado a esto, el diámetro de la cabeza protésica y el tiempo de par de fricción, siendo este duro blando o duro duro. En este último caso es importante destacar que la longevidad de las prótesis se debe en gran medida a su composición. Las principales ventajas del par duro-duro es porque las cabezas femorales y las cúpulas protésicas son ambas de metal o cerámica. Esto significa que la tasa de desgaste es muy baja y la posibilidad de utilizar cabezas femorales más anchas. Esto limita el riesgo de luxación. Además de esto, con los pares de metal y de cerámica existe un riesgo de dispersión de residuos en los tejidos que rodean las prótesis. Y esto implica que se use cada vez más el par
de cerámica a cerámica, ya que sufre pocas rupturas y es muy resistente a la erosión por fricción. Respecto a los riesgos asociados al uso de prótesis de cadera, es importante destacar que además de los riesgos inherentes a cualquier intervención quirúrgica, como pueden ser riesgos anestésicos, enfermedades nosocomiales, las prótesis de cadera pueden dar lugar a estas complicaciones. En primer lugar, el riesgo de luxación. Esta es una complicación considerable para el paciente y varía con el tiempo. Particularmente se eleva la posibilidad de acontecer esto durante los primeros meses luego de la cirugía y disminuye una vez pasado el primer año. Si bien con el tiempo vuelve a aumentar de nuevo, son varios factores los que pueden causar una luxación relacionados con el paciente, la cirugía o los implantes. Inclusive, a pesar de un seguimiento exhaustivo postoperatorio, tras una primera luxación, el riesgo de recurrencia es significativamente alto. Como segundo riesgo tenemos el riesgo de infección, ya que cualquier procedimiento quirúrgico implica un riesgo infeccioso y este aumenta cuando se coloca una prótesis, ya que se introduce un cuerpo extraño en el cuerpo humano. El sistema inmunológico se desvía y puede dar lugar a una inmunodeficiencia local. Una bacteria que en condiciones normales no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir consigue desarrollarse alrededor de dicho cuerpo extraño. Este riesgo de infección puede ser más frecuente en los ancianos porque su sistema inmunitario es menos eficaz. Otros factores también pueden aumentar el riesgo de infecciones y puede ser la obesidad, que complica las intervenciones, o la diabetes, que reduce la inmunidad. Inclusive el consumo de tabaco es considerado como un riesgo. Tercer riesgo tenemos la reacción alérgica, ya que existe un riesgo de reacción alérgica relacionado con ciertos materiales que constituyen la prótesis. Y por último, el riesgo de cirugía de revisión. La disfunción, el desgaste o la ruptura del implante pueden dar lugar a una cirugía llamada de revisión. En cuanto a la rehabilitación, es muy probable que el paciente sienta dolor durante y después de cada terapia física. Sin embargo, estas son muy importantes para la recuperación, ya que van a ayudar a aumentar la fuerza y el rango de movimiento. La rehabilitación se puede dividir en dos fases. La primera fase, el postoperatorio inmediato, el cual trata de un periodo justo después de la operación. Durante las siguientes 2 semanas se atenderán las consecuencias directas de la lesión. En los primeros 3 o 4 días, las posibilidades de actuación se reducen debido a los drenajes. Sin embargo, la fisioterapia se comienza de forma precoz con el cuidado de las posturas en la cama, evitando la aducción de las caderas mediante una cuña antiaducción. Prevención de escaras y feblitis mediante medias elásticas de compresión y posición elevada de los miembros inferiores. Adicional a esto, se realizarán técnicas de disminución de dolor. Se procederá a la sedestación en un sillón no muy bajo lo más precoz posible, puede ser el segundo o tercer día, y posteriormente su verticalización. Durante esta fase se le deben dar a los pacientes recomendaciones para que la prótesis no se dañe ni se luxe. Entre ellas se destacan no realizar una flexión mayor de 90 grados, no sentarse en lugares muy bajos ni inclinar el tronco hacia adelante cuando se encuentra en sedestación, no cruzar piernas y la pierna operada debe estar siempre por fuera de la línea media del cuerpo. En la segunda fase o periodo postoperatorio secundario se podrá incluir al tratamiento la movilización activa, asistida y resistida de la cadera, evitando los movimientos con riesgo de luxación que fueron dichos anteriormente. También se tratará la cicatriz cuando se retiren los puntos y esté lo suficientemente cicatrizada la herida para poder eliminar las posibles adherencias, y se podrá usar el resto de técnicas fisioterapéuticas. Los objetivos principales del tratamiento de fisioterapia son aliviar el dolor, disminuir el edema, recuperar la movilidad, evitar las complicaciones y reeducar la marcha.